¿Qué tal? Buenos días. Soy la doctora Alicia Rivera Cameras, estudiante del tercer año del doctorado en genética humana, y es para mí un honor presentar el día de hoy el panel de enfermedades metabólicas. Nuestra agenda se compone el día de hoy de dos grandes conferencias. Daremos inicio con una conferencia magistral dada por la doctora Paula Rosenfeld, quien nos hablará sobre la bioquímica de las enfermedades lisosomales. Seguida de esta gran conferencia, tendremos la experiencia de la egresada, la doctora en ciencias María Teresa Magaña Torres, quien nos hablará sobre hipercolesterolemia familiar. Una vez concluidas ambas conferencias, daremos inicio a nuestra mesa de diálogo en donde compartiremos opiniones y resolveremos dudas de los asistentes. Para dar inicio a nuestra conferencia magistral, voy a presentar a la doctora Paula Rosenfeld. La doctora Paula Rosenfeld obtuvo su título de doctora por medio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ella obtuvo una calificación sobresaliente. Posterior a esto, actualmente, la doctora se encuentra como investigador independiente de la carrera de investigador científico de CONICET. Es profesora adjunta de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es responsable del Servicio de Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Almacenamiento Lisosomal en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos en la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de La Plata y CONICET. La doctora ha sido partícipe en diversos artículos y diversas publicaciones en revistas indexadas. También a lo largo de su trayectoria ha tenido diversos premios y distinciones, como el premio Bienal Fava, que lo tuvo en el 2014, por ser un investigador joven, menor a 40 años, cuya trayectoria constituía un aporte destacado en el campo de la bioquímica clínica. También obtuvo el premio a la labor científica en la tecnológica y artística de la Universidad Nacional de La Plata a investigador joven e igual en el año 2014. La doctora también ha dado formación o es partícipe de la formación de diversos estudiantes a nivel licenciatura y a nivel de doctorado, por lo cual daremos inicio a su ponencia. Muchas gracias. Bueno, que tengan un buen día a todos. Muchísimas gracias, en particular al doctor Luis Figuera, quien me invitó para darles esta charla en este programa del doctorado de genética humana para México. Así que muchísimas gracias, encantada de participar en esta reunión. El doctor Figuera lo que me pidió es que les hable de las bioquímicas de las enfermedades lisosomales. Yo me dedico al diagnóstico e investigación, en particular en un grupo de estas enfermedades genéticas que se denominan enfermedades lisosomales. Yo soy bioquímica, graduada en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, de la República Argentina, y soy investigadora de CONICET, en donde trabajo en investigación básica en el conocimiento de las enfermedades, de la fisiopatología asociada a los fenómenos inflamatorios en las enfermedades lisosomales. Pero bueno, ahí voy a hablarles de la bioquímica de las enfermedades lisosomales, o sea, cómo el laboratorio de diagnóstico, el laboratorio bioquímico puede colaborar cuando un médico tiene una sospecha clínica de un paciente con una enfermedad lisosomal. Entonces, vamos a ver una introducción primero de qué son las enfermedades lisosomales. Son un grupo de enfermedades hereditarias monogénicas, que son errores innatos del metabolismo, o sea, hay una parte del metabolismo que está afectada y produce estas enfermedades. Las enfermedades lisosomales se clasificaban clásicamente o tradicionalmente por el tipo de
molécula que se encontraba acumulada en los tejidos. Una característica común en las enfermedades lisosomales es que hay acumulación de moléculas que no son degradadas por las células, y por lo tanto antes se las clasificaba según el tipo de molécula que uno encontraba acumulado dentro de las células y los tejidos, como pueden ser las mucopolisacaridosis, las esfingolipidosis, oligosacaridosis, etc. Pero bueno, vamos a ver después que hay una nueva clasificación que está más basada en la funcionalidad del tipo de proteína que está afectada. Entonces, bueno, cuando hablamos de enfermedades lisosomales, significa que el problema se encuentra en los lisosomas, que son organelas subcelulares, son parte del sistema endosómico lisosómico, que tienen como una principal función es el recambio de macromoléculas complejas, además de otras funciones como participar en el sistema inmune en la eliminación de microorganismos. Pero vamos a ver que las enfermedades lisosomales, que antes se les llamaba enfermedades de almacenamiento lisosomal, por alguna falla en alguna proteína asociada a la función de los lisosomas, evita la degradación o hace que alguna de estas moléculas complejas no se degrade y por lo tanto se acumule dentro de los lisosomas, y eso afecta la función celular y de los tejidos y los órganos. Muchas de estas proteínas lisosomales son enzimas hidrolíticas que están en la luz del lisosoma, y todas estas enzimas lisosomales actúan en forma secuencial para ir degradando estas macromoléculas, moléculas complejas. Y pueden ser, según el tipo de molécula que degradan, proteasas, lipasas, glicosidasas, sulfatasas, etc. Entonces acá lo que les decía es, les muestro la clasificación funcional, la nueva clasificación de las enfermedades lisosomales. Si bien antes se las clasificaba según la macromolécula que se acumulaba, ahora la clasificación funcional se basa en el tipo de afectación, o qué tipo de proteína lisosomal se encuentra afectada. Entonces vamos a ver que la mayoría de ellas, la mayoría de las enfermedades lisosomales se deben a deficiencias enzimáticas. O sea, deficiencia en las enzimas que tienen que degradar esas macromoléculas complejas, que pueden ser tanto enzimas o algunos cofactores. Y ahí es donde tenemos la mayoría de las enfermedades lisosomales que vamos a ver acá en esta clase, como pueden ser las esfingolipidosis, las mucopolisacaridosis. Hay otro grupo de patologías lisosomales que son deficiencias enzimáticas múltiples, y esto se dan porque son secundarias a un defecto en la traducción o en los mecanismos posttraduccionales en la síntesis de las proteínas lisosomales. Por ejemplo, ahí tenemos la deficiencia de sulfatasas múltiples, o las mucolipidosis. Por otro lado, tenemos defectos en proteínas que transportan, se encargan del transporte a través de la membrana lisosomal. Y ahí, por ejemplo, son deficiencias o mutaciones patogénicas en proteínas asociadas a transportadores de la membrana lisosomal, como puede ser, por ejemplo, el que produce la cistinosis. En cuarto lugar, tenemos deficiencias en el sistema endolisosomal, como puede ser la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. Entonces, bueno, si bien hay distintos tipos de proteínas lisosomales cuyos defectos patogénicos pueden generar enfermedades lisosomales, nos vamos a centrar nosotros en las más comunes, que son las que son causadas por deficiencias enzimáticas, que son las del grupo 1. Estos son algunos principios generales de todas las enfermedades lisosomales. Sabemos que la prevalencia combinada de todas ellas es de 1 en 5.000, pero sin embargo, o sea, todas sabemos que son enfermedades raras, enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Porque la incidencia es menor a 1 en 2.000, y si las tomamos en conjunto es de alrededor de 1 en 5.000, pero en forma individual, cada enfermedad lisosomal, hay más de 50, 60 enfermedades lisosomales, cada una tiene una prevalencia individual de 1 en 50.000 o más baja. La mayoría de ellas tienen herencia autosómica recesiva, excepto 3 de ellas, acá puse 2, pero son 3, la de enfermedad de Fabry, de Hunter y de Danon, que tienen herencia ligada al X. Y son todas patologías que son crónicas y progresivas. Acá es lo que vemos, un ejemplo de una de estas, cómo con el transcurso del tiempo, de la edad del paciente, estas enfermedades van progresando. ¿Por qué? Porque esa acumulación lisosomal de macromoléculas que no se degradan, van aumentando con el tiempo, y
van pasando por distinta afectación, ya sea del lisosoma, de la célula, del tejido, y generando entonces mayor afectación de la célula, del tejido y de los órganos, terminando en una afectación irreversible de la función de los órganos. Entonces son enfermedades que en general tienen un curso lento, que van progresando con el tiempo y que son entonces crónicas. En todas ellas, si uno toma cada enfermedad lisosomal en particular, tienen un fenotipo variable, o sea, un espectro continuo de afectación. En cada enfermedad podemos encontrar pacientes que tienen un fenotipo más moderado o pacientes con formas más severas. Cada enfermedad tiene un patrón específico de sustrato que se acumula, y eso va a depender del tipo de enzima que está afectada. Entonces, depende de la enzima que se afecte, es su sustrato es el que se va a acumular, y eso va también a hacer que los órganos afectados sean distintos. Y en la mayoría de los casos todas tienen manifestaciones neurológicas. Acá lo que se muestra en este gráfico es, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, que es una de las enfermedades típicas lisosomales, o sea, de la que primero se empezó a trabajar, la que primero tuvo tratamiento específico. Se hablaba clásicamente de que habían 3 fenotipos clínicos, pero en realidad ahora lo que se está hablando es que hay un fenotipo, un espectro continuo de fenotipos, y que no hay una clara diferenciación entre los 3 tipos. Bueno, y esto para ir ya a lo que es la etiología de una patología lisosomal, vamos a ver qué pasa, qué es lo que está afectado en una célula de un paciente con una enfermedad lisosomal. Entonces tenemos afectación a distintos niveles. La afectación primaria es que hay ese paciente va a tener una mutación, una variante patogénica en un gen que codifica para una enzima lisosomal. Por ejemplo, una variante que puede ser, por ejemplo, una mutación missense, nonsense, de distintos tipos. Pero lo que es importante es establecer que esa variante es patogénica y que va a afectar la función de esa enzima. Por lo tanto, la enzima va a tener una actividad enzimática deficiente o nula. Entonces, también lo que va a ocurrir es que, por lo tanto, a partir de esa variante en el gen, va a haber una afectación en la secuencia primaria de la proteína, seguramente, dependiendo del tipo de variante que sea. Pero, por ejemplo, en este caso, una variante missense que cambia un aminoácido por otro en la proteína. Y eso hace entonces que esa proteína, cuando esté en el lisosoma, cuando viaje al lisosoma, no va a tener su función, su actividad enzimática normal, sino que va a tener una actividad enzimática deficiente o muy baja, que es incompatible con una buena función celular, y por lo tanto esa enzima deficiente, como tiene actividad deficiente, no va a degradar el sustrato, y el sustrato se va a acumular dentro de los lisosomas. Bueno, entonces con respecto a cuando uno tiene que trabajar en el diagnóstico de los pacientes, el diagnóstico de los pacientes en general, como en toda patología rara, lleva mucho tiempo, hay retraso diagnóstico, por distintos factores, ¿sí?, que tienen que ver con el hecho de que estamos frente a una patología rara. Pero bueno, todos sabemos que los pasos para el diagnóstico en forma clásica empiezan desde la sospecha clínica que hace el médico en la entrevista con el paciente, y basado en la historia personal de ese paciente, o sea, cómo fue variando sus manifestaciones clínicas a lo largo de la vida, y la historia familiar, que como son enfermedades genéticas, muchas veces la historia familiar nos puede ayudar a entender un poquito más de qué patología puede estar sufriendo ese paciente. Y el examen físico. Entonces, a partir de la visita del paciente al médico especialista o al médico de esa especialidad al cual acudió, va a surgir la sospecha clínica. A partir de la sospecha clínica, los estudios de laboratorio son los que van a permitir la confirmación de diagnóstico, saber qué patología lisosomal tiene ese paciente. Entonces vamos a tener algunos test de laboratorio, algunos que van a favorecer la sospecha clínica, los ensayos enzimáticos que van a ser confirmatorios, y el estudio genético para ver qué variante patogénica dio lugar a esa patología. Y a partir de eso, una vez que tenemos diagnosticado nuestro caso índice de esa familia, podemos ofrecerle a la familia un asesoramiento genético para, y así poder ayudar al diagnóstico de otros familiares, ya sean heterocigotas o otros pacientes afectados, o también poderles ofrecer la posibilidad de un diagnóstico prenatal si ellos lo quisieran. Entonces, bueno, vamos a empezar con los estudios de laboratorio que podemos ofrecer en este grupo de enfermedades lisosomales.
Entonces hay algunos estudios que son orientativos, o sea, nunca confirmatorios, sino que van a ayudar en orientar la sospecha clínica o en reafirmar la sospecha clínica que tiene el médico. Y bueno, y muchas veces se usan para algunas patologías analizar un aspirado de médula ósea, por ejemplo, para la enfermedad de Gaucher, como en la enfermedad de Gaucher es el hematólogo, el especialista donde visitan los pacientes, muchas veces realizan aspirados de médula ósea y ahí se ven unas células típicas que se llaman células de Gaucher, que pueden entonces orientar la sospecha de esta enfermedad. Pero bueno, estos test es importante que sepamos que son test orientativos, de orientación y no son confirmatorios. También en algunos se utilizan muchos estudios de biopsias de tejidos analizadas por microscopía electrónica, en donde en la microscopía electrónica algunas patologías se asocian a algunas formas típicas de algunas patologías, y eso entonces nos pueden también orientar la sospecha, pero es más raro que se realicen. Tenemos para algunas patologías estudios de screening de metabolitos en orina. Algunas de estas moléculas complejas que se acumulan en estas enfermedades son excretadas en orina. Entonces podemos aprovechar esa mayor excreción de estas macromoléculas no degradadas, por ejemplo, para investigar o afirmar la sospecha de una mucopolisacaridosis. En las mucopolisacaridosis se están acumulando y por lo tanto excretando en orina glicosaminoglicanos. Entonces nosotros podemos, en una muestra de orina del paciente, detectar esa mayor excreción de GAGs en orina. Y después lo vamos a ver. Y lo mismo en otras patologías como la glicoproteinosis o la leucodistrofia metacromática, en donde podemos observar la excreción de sulfátidos en orina. Entonces, bueno, con estos test orientativos nos van a ayudar como a afirmar la sospecha clínica o a orientar un poquito más la sospecha clínica. Son estudios que son de screening, de tamizaje, pero no son confirmatorios. Pero son muy útiles cuando uno puede detectar la excreción de estas macromoléculas complejas. Después tenemos el test específico, que cuando estamos en un paciente con una enfermedad lisosomal por deficiencia enzimática, el estudio específico y el que va a confirmar la enfermedad es realizar el ensayo enzimático, en donde tenemos que demostrar la deficiencia enzimática. Entonces, una enfermedad lisosomal debido a una deficiencia de actividad enzimática se confirma demostrando esa deficiencia enzimática en una muestra de sangre de leucocitos de paciente o de fibroblastos de piel. Ese es el diagnóstico confirmatorio, demostrar la deficiencia enzimática. Desde el laboratorio uno tiene que saber también tener en cuenta que pueden haber pseudodeficiencias, deficiencias de activadores o de múltiples enzimas. Entonces uno tiene que hacer otros ensayos, no únicamente, nunca vamos a diagnosticar a un paciente haciendo un único ensayo, una sola deficiencia enzimática, sino que hay que hacer otros estudios de demostrar que otras enzimas están normales para, por ejemplo, determinar la existencia o hacer el diagnóstico diferencial con, por ejemplo, deficiencias de enzimas múltiples. Bueno, entonces, el ensayo enzimático, ¿en qué se basa? En demostrar la actividad biológica de la enzima en particular asociada a esa patología. Entonces, para eso lo que hacemos es tener una muestra del paciente, que la muestra gold standard, ahora vamos a ver que son los leucocitos de sangre periférica o los fibroblastos de un cultivo de biopsia de piel. Lo que se hace es tomar un homogenato de esa muestra del paciente, se lo incuba con un sustrato específico para esa enzima, que está conjugada con un fluorocromo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la muestra, el paciente es un paciente normal y no tiene esa patología, vamos a tener una alta actividad enzimática, una actividad enzimática normal, y por lo tanto una fluorescencia normal, ¿sí? Una alta cantidad de ese fluorocromo que fue liberado de ese sustrato. En cambio, en un paciente afectado, que tiene una deficiencia de esa enzima lisosomal, ese sustrato no se va a degradar porque la enzima tiene actividad deficiente y vamos a tener baja fluorescencia. De esta manera es que se hace el ensayo enzimático. Entonces uno necesita un fluorómetro para medir la fluorescencia que se produce como resultado de esa reacción. In vitro, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿en qué muestras hay que hacer el ensayo enzimático para que sea confirmatorio? Las muestras que se consideran gold estándar para confirmar la enfermedad son la sangre neparina, de la cual vamos a extraer los leucocitos, se hace una extracción a partir de esa muestra de sangre de los leucocitos, o si no,
a partir de un homogenato de fibroblastos en cultivo, obtenidos a partir de una biopsia de piel. Se imaginarán que lo más sencillo es hacer el estudio en leucocitos aislados de sangre periférica, porque uno toma la muestra de sangre, ahí ya los leucocitos y ya tiene ahí la muestra para hacer el estudio. En cambio, un cultivo de fibroblastos lleva mucho más tiempo, requiere 1 o 2 meses, y es más complejo, y además se pueden contaminar, como uno ya sabe, con los cultivos. Así que, bueno, en general, uno utiliza la muestra de sangre en heparina, o sea, los leucocitos de sangre periférica. A modo de tamizaje, hay muchas enzimas lisosomales que las podemos dosar en gotas de sangre seca, en papel de filtro, pero tenemos que saber que esto es un estudio de tamizaje, o sea, podemos realizar primero el estudio en sangre seca, en papel de filtro, y si fuera deficiente la enzima en papel de filtro, vamos a pedir la muestra de sangre en el tubo para aislar los leucocitos y hacer el dosaje en leucocitos, para confirmar finalmente la enfermedad. Y bueno, y por último, el diagnóstico se confirma demostrando la deficiencia enzimática. Podemos adjuntar al estudio de diagnóstico el estudio genético. O sea, una vez que uno ya sabe cuál es la enfermedad que tiene ese paciente, sabe en qué gen tiene que estar la variante patogénica, entonces uno va a hacer el estudio genético molecular para tratar de identificar la variante que tiene ese paciente índice. ¿Para qué va a ser necesario? Para estudiar a los familiares, para poder hacer un asesoramiento genético a su familia, diagnosticar heterocigotas, por ejemplo. Y lo que ahí está puesto como desventaja es que, en general, la mayoría de las mutaciones son privadas, o sea que uno no las conoce previamente para terminar de decidir la patogenicidad de esa variante. Entonces, bueno, la interpretación de las variantes a veces requiere de un profesional experto y especializado en esa patología en particular para terminar de interpretar la variante que uno encontró en el gen. Entonces, bueno, a partir de que uno detecta un nuevo paciente, lo confirma por la deficiencia enzimática y determina la variante patogénica en el gen, podemos entonces diagnosticar a los familiares. O sea, el estudio de pedigrí familiar y el asesoramiento genético. El asesoramiento genético, que es un proceso donde es una reunión con la familia, donde uno le explica al individuo, a la familia, la probabilidad que tiene de padecer o de transmitir la enfermedad, cómo es la evolución, qué formas hay de tratamiento, cuál es la expectativa, el pronóstico y demás. Entonces, uno ya sabiendo qué patología tiene ese paciente, puede ofrecerle toda esta información al paciente y su familia. Entonces, bueno, es un proceso de comunicación donde se establecen, entonces se informa todo lo que tiene que ver con esa patología y todo lo que se sabe hasta el momento, ¿sí? Porque sabemos que, bueno, la medicina y sobre todo en las enfermedades genéticas está actualizándose todo el tiempo, aparecen nuevos tratamientos, nuevos conocimientos, entonces es un proceso que es continuo, que se va actualizando todo el tiempo. Bien. Entonces, bueno, con respecto al estudio familiar, acá les muestro un caso de un paciente con enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry es ligada al X. Entonces, ¿por qué es importante el estudio familiar, el estudio de pedigrí, que nos puede servir para, en esa familia, poder detectar y diagnosticar en forma confirmatoria a muchos otros familiares? Por ejemplo, en este árbol familiar, que fíjense lo grande que es, a partir de un caso índice, que es el que está marcado en amarillo, pudimos diagnosticar a muchos otros familiares, que se ven beneficiados de un diagnóstico confirmatorio de su enfermedad, gracias al caso índice que se encontró. Bien. Y bueno, y por otro lado, el estudio, saber que se puede hacer estudio prenatal, o sea, cuando una paciente, ya sea el padre o la madre, es heterocigota para una enfermedad, o tiene una enfermedad, bueno, se puede hacer el diagnóstico prenatal sobre todo si uno ya conoce la variante genética que dio origen a esa enfermedad. El estudio se puede hacer en vellosidades coriónicas o en líquido amniótico, dependiendo de la semana de embarazo, y en general lo que se hace es determinar el sexo fetal, más que nada para las enfermedades que son ligadas al X, es muy importante determinar el sexo fetal. Se puede realizar el dosaje enzimático y el estudio genético si uno conocía la variante patogénica en el gen previamente. Y, importante, todo estudio prenatal se confirma después del parto. Bien.
Bueno, a modo de ejemplo les traigo un grupo de patologías para poner a modo de ejemplo de cómo el laboratorio participa en el diagnóstico de estos pacientes. Por ejemplo, las mucopolisacaridosis, antes llamadas gargolismo, referidas a un fenotipo característico, al dimorfismo que tienen estos pacientes, ¿sí? Como el gargolismo o la facies tipo hurleriana, como el fenotipo tosco de macrocefalia y demás. Bueno, las mucopolisacaridosis se deben a deficiencias en las enzimas que tienen que degradar los glicosaminoglicanos o mucopolisacáridos, que son estas cinco moléculas complejas que conforman la matriz extracelular, que son el leparansulfato, queratansulfato, condroitinsulfato, dermatansulfato y ácido hialurónico. Y acá a la derecha lo que les muestro es cómo es la vía de degradación, que es secuencial, de una de estas moléculas complejas, como es el dermatansulfato. Entonces, fíjense que hay distintos pasos que necesitan que ocurran en forma secuencial y ordenada para que la molécula se vaya degradando. Y en cada paso hay una enzima hidrolítica lisosomal diferente. Entonces ya nos podemos imaginar que dependiendo qué enzima está deficiente en ese paciente, es donde se va a cortar la degradación y qué sustancia se va a acumular. Entonces fíjense que acá, dependiendo de la enzima afectada, deficiente, es el tipo de MPS o mucopolisacaridosis que va a tener ese paciente. La primera enzima de la vía, por ejemplo, de degradación del heparansulfato, del dermatansulfato, es la hidronato 2-sulfatasa, que va a dar origen a la MPS tipo 2 o enfermedad de Hunter, para tener como a modo de ejemplo. Y acá lo que les muestro son los fenotipos, o sea, si bien en las mucopolisacaridosis hay un fenotipo que puede ser asociado al gargolismo o la facies hurleriana, tienen ciertas diferencias entre ellos cuando uno se pone a investigar. Y acá tienen para los distintos tipos de MPS, MPS tipo 1, 2, 3, 4 y 6. Entonces, desde el punto de vista clínico, los distintos tipos de MPS se manifiestan con un fenotipo algo diferente. Las MPS son 11 deficiencias enzimáticas que producen 7 enfermedades diferentes. Y esto la diferencia en la cantidad de enfermedades y de enzimas se debe a que varias enzimas dan lugar al mismo fenotipo de enfermedad. Todas ellas se deben al almacenamiento de GAGs, son desórdenes progresivos y multisistémicos con una incidencia en conjunto de 1 en 25.000. O sea, dentro de todo son bastante frecuentes si uno toma a las MPS en conjunto. Acá les muestro la clasificación de las MPS por los distintos nombres, MPS tipo 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9. ¿Cómo se llama la enfermedad? Algunas tienen este nombre propio, como la enfermedad de Hunter que les decía para MPS tipo 2. ¿Cuál es la enzima deficiente en cada subtipo de MPS? ¿Y cuál es el GAG que se acumula en cada una de estas enfermedades? Fíjense que el patrón de acumulación de GAGs no es el mismo para todas las MPS. Y acá lo que les muestro son los rasgos distintivos en cuanto a la parte clínica de los pacientes con MPS. Fíjense que cuando uno toma estas 4 manifestaciones clínicas, como puede ser la presencia de opacidad corneal, los rasgos toscos, la displasia ósea o el compromiso neurológico, no todas se comportan igual. Entonces, con estos 4 manifestaciones clínicas que uno puede saber del paciente, puede orientar qué tipo de MPS tiene ese paciente y por lo tanto qué enzima dosar en el laboratorio para hacer el diagnóstico confirmatorio. Bien. Bueno, entonces vamos a ver un poquito más en detalle los estudios. Acá les muestro para las MPS, en las MPS se acumulan GAGs y por lo tanto se excretan GAGs en orina. Entonces uno puede empezar a partir de la sospecha clínica de un paciente con MPS, determinar la excreción de GAGs en orina. Hay distintos tipos de ensayos que se realizan en cualquier muestra de orina. Uno lo que le pide al paciente que nos traiga la orina de mayor retención. Acá les muestro el primer estudio, que es el estudio cuantitativo. Nosotros lo realizamos por la medición con DMB, dimetil metilenblue. Fíjense que en la mayoría de las MPS hay una excreción aumentada de GAGs en orina, pero no en todas, o sea que un valor negativo de excreción de GAGs en orina no excluye que el paciente tenga una MPS.
El otro estudio que podemos hacer en la orina es determinar el patrón de excreción de GAGs, porque, si se acuerdan, yo les había dicho que los distintos tipos de MPS tienen distintos patrones de excreción de GAGs, aunque algunos son compartidos. Entonces uno puede investigar qué GAGs se están excretando en la orina, y ahí también orientar el tipo de MPS que tiene ese paciente. Y eso se hace por cromatografía en capa fina o electroforesis. Y bueno, después, a partir de eso, a partir de la historia clínica y del patrón de excreción de GAGs, uno puede orientar a qué tipos de MPS puede tener ese paciente, y por lo tanto realizar el dosaje enzimático, no de las 11 enzimas, sino de algunas más específicas, orientadas según la clínica y el patrón de GAGs. Entonces, en este caso acá les muestro cómo es el dosaje enzimático de una de las enzimas, la hidronato 2-sulfatasa. Fíjense que los pacientes hemicigotas, los varones con enfermedad de Hunter o MPS de tipo 2, tienen valores de hidronato 2-sulfatasa reducido o deficiente comparado con los controles normales. Bien. Y bueno, y en este caso, hablando de enfermedad de Hunter o MPS de tipo 2, nosotros en nuestro laboratorio hacemos estudio genético, investigamos el gen IDS por medio de secuenciación para establecer la variante patogénica que tienen los pacientes con MPS de tipo 2. El gen que codifica para esta enzima, que es el gen IDS, está en el cromosoma X, y por eso la herencia de esta enfermedad es ligada al X, y hay un pseudogen. La presencia de este pseudogen, que tiene una alta homología, da lugar a muchos reordenamientos entre el gen y el pseudogen, que dan lugar a muchas variantes patogénicas y alteraciones grandes del gen, y se asocia a un fenotipo siempre más severo. Y también podemos encontrar alteraciones pequeñas. Acá es lo que les decía recién, que pueden, debido a la presencia de este pseudogen, que es el IDS2, que está muy cercano, y con una alta homología con el gen, se pueden dar estos fenómenos de grandes reordenamientos que producen alteraciones grandes del gen, y por lo tanto una enfermedad siempre severa. Y nosotros lo que hacemos en el laboratorio es, como hay muchas de las variantes patogénicas están asociadas a alteraciones en el splicing del RNA mensajero, por lo tanto decidimos, como una buena aproximación, un enfoque es no solamente estudiar el ADN genómico, sino también secuenciar el cDNA correspondiente al RNA mensajero para la IDS. Y de esta manera pudimos resolver bastantes de las variantes patogénicas de muchos de nuestras familias. Bien. Y bueno, entonces con esto ya les termina mi clase. Bueno, la idea es acercarlos un poquito a lo que son las enfermedades lisosomales y cómo el bioquímico desde el laboratorio puede ayudar al establecimiento del diagnóstico confirmatorio, y siempre recordar que un estudio de laboratorio solo y aislado no sirve nada si no tenemos la correlación clínica de ese caso. Entonces siempre es necesario, y nosotros hacemos eso, es esta relación muy íntima con el médico que está a cargo de ese paciente, porque bueno, lo que uno encuentra en el laboratorio tiene que tener su correlato clínico para establecer el diagnóstico confirmatorio de ese paciente. Bueno, muchísimas gracias. Ahí les dejo como última diapositiva el mail de nuestro laboratorio, el laboratorio DIEL, en donde damos el servicio de diagnóstico para pacientes con sospecha de enfermedades lisosomales en el Instituto IIFP, que es un instituto que depende de la Universidad de La Plata y del CONICET. Y bueno, muchísimas gracias. Para dar continuidad a nuestra conferencia sobre la experiencia de los egresados del doctorado en genética humana, tenemos a la doctora en ciencias María Teresa Magaña Torres, quien nos hablará sobre hipercolesterolemia familiar. No sin antes iniciar con una breve semblanza sobre la doctora María Teresa Magaña Torres.
La doctora obtuvo su grado tanto de maestra como de doctora en ciencias por parte de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en Guadalajara, Jalisco. Asimismo, obtuvo una mención honorífica en el examen para obtener su grado de doctor en ciencias. Actualmente, la doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en un nivel 2, es directora de tesis de diversas formaciones de alumnos de posgrado y se encuentra adscrita al Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente en el IMSS. La doctora tiene sus líneas de investigación en el diagnóstico molecular de dislipidemias genéticas, rasopatías y trastornos esqueléticos. Vamos a dar inicio a su ponencia. Gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para participar en este primer ciclo de conferencias organizado por la Asociación de Alumnos, Exalumnos y Egresados del Doctorado en Genética Humana de la Universidad de Guadalajara. Para mí es un placer compartirles lo que se ha realizado en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, en el cual estoy adscrita, sobre la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una dislipidemia de origen genético que tiene un modo de herencia autosómico dominante y se caracteriza porque los pacientes desde el nacimiento presentan niveles elevados de colesterol LDL. Además, su principal característica clínica es la enfermedad cardiovascular prematura, a los 50 años en el caso de los hombres y menos de 60 en el caso de las mujeres. De acuerdo a su modo de herencia, podemos tener dos fenotipos: el heterocigoto, en el cual solamente uno de los alelos del gen afectado presenta mutación, y el homocigoto, donde podemos encontrar dos mutaciones. Cada uno de los alelos del gen afectado están alterados. Tenemos que los niveles de colesterol también son muy diferentes entre un heterocigoto y un homocigoto. Para poder realizar el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, es importante considerar 3 puntos: el perfil de lípidos, donde los individuos homocigotos presentan niveles de colesterol LDL arriba de 500 miligramos por decilitro, y los heterocigotos, donde los adultos presentan niveles de colesterol arriba de 190 y los menores de edad mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. Dentro de las manifestaciones clínicas, las más importantes son los concentraciones o depósitos de colesterol, que suelen llamarse como jantomas, tendón de Aquiles, jantelasma, arco corneal, y la característica principal de estos pacientes, o la clínicamente más importante, es la enfermedad cardiovascular prematura. Además, también tenemos que considerar la historia clínica de los casos índice para poder decidir si tienen o no la enfermedad. Entre ellas debemos de considerar que haya en la familia otros individuos con la misma alteración de hipercolesterolemia, y algunos pueden tener ya previa una enfermedad prematura cardiovascular. Una de las estrategias que ha sido muy utilizada para el tamizaje, para la detección de pacientes con hipercolesterolemia familiar, es el tamizaje en cascada, que consiste en que cuando se identifica a un paciente con la enfermedad, ya sea en estado heterocigoto u homocigoto, es importante tamizar a todos los individuos que deseen que compartan consanguinidad. Puede ser hacia abajo, hacia las generaciones hacia abajo, o a las generaciones posteriores. Este tamizaje ha sido muy eficaz y además sale económico. Para el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar, en 6 países se han establecido escalas diagnósticas: en Holanda, en Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Canadá y España. Estas escalas diagnósticas consideran los 3 puntos que les mencioné con anterioridad.
En esta gráfica podemos observar que están especificados el número de individuos, estimado el número de individuos con hipercolesterolemia familiar, el estimado considerando una frecuencia en población general de 1 en 500. Podemos ver que en México se esperaría que fueran cerca de un poco más de 200,000 individuos afectados con la enfermedad. Sin embargo, menos del 1% han sido diagnosticados. Estudios más recientes han propuesto que la frecuencia en población general de esta enfermedad se reduzca a 1 por cada 250 individuos, de tal manera que en México esperaríamos pacientes de la forma heterocigota 480,000 y de la forma homocigota 480. En esta patología se han detectado 5 genes que pueden estar alterados y que nos conducen a presentar la anormalidad. Los más importantes son el receptor LDL y la apoproteína B. En el receptor LDL se han descrito más de 2,000 mutaciones patogénicas y en ApoB solamente 32. Sin embargo, cerca del 80% de los pacientes que han tenido identificada su variante presentan mutaciones en el receptor LDL y solamente menos del 10% en ApoB y el resto en estos 3 genes. Para poder disminuir los niveles de colesterol se tienen diferentes fármacos que son muy eficaces. Al hecho de disminuir el nivel de colesterol en sangre, se reduce también el riesgo cardiovascular y también es importante mencionar que el tratamiento es de por vida. No puede ni debería de suspenderse en el caso de los pacientes que tienen la enfermedad. Los 3 medicamentos que son más útiles, los más utilizados en esta patología son las resinas, que se utilizan principalmente en niños, las estatinas y la ezetimiba. Con frecuencia las estatinas y la ezetimiba se combinan, aunque también suelen utilizarse de forma aislada. Los 3 medicamentos nos conducen a un incremento en la síntesis del receptor LDL, de forma directa o de forma indirecta. Sin embargo, es la forma de actuar de estos medicamentos para reducir los niveles de colesterol en sangre. La meta terapéutica que se propone en cada uno de los pacientes es diferente en el caso de que tenga alguno de este paciente que tenga alguna enfermedad concomitante. Por ejemplo, en el caso de los adultos que han tenido enfermedad cardiovascular o tienen diabetes o incluso hipertensión, se recomienda que lleguen a unos niveles de colesterol LDL menos de 70 miligramos por decilitro. Muchos de estos pacientes no lo logran. Sin embargo, se han propuesto otras herramientas para poder apoyar o ayudar a reducir los niveles de colesterol. Por ejemplo, en el caso de los homocigotos, no responden al tratamiento con estatinas porque precisamente tienen los dos alelos están alterados y toda la proteína que se produce pues está modificada. Y en el caso de los heterocigotos, algunos tampoco responden a estas estatinas y se opta por hacerles aféresis o incluso trasplante de hígado. Aunque actualmente se han propuesto algunos inhibidores de diferentes genes que tienen que ver con el metabolismo de los lípidos. Y los que actualmente están en el mercado son los inhibidores de MTTP y los inhibidores de PCSK9. Particularmente el medicamento Repatha está siendo utilizado en el Centro Biomédico, no, en el Centro Médico Nacional de Occidente. En endocrinología lo están utilizando para los individuos heterocigotos principalmente que tienen o presentan toxicidad contra las estatinas o que realmente no responden o no llegan a su meta terapéutica indicada por el médico. Entonces, está siendo utilizado. Muy bien, en el 2007 que se empezó con esta línea de investigación, pues se comenzó y se empezó con uno de los proyectos en el cual los autores más importantes eran el del doctor Gerardo Vaca y Alejandra Vázquez.
y la doctora Alejandra Vázquez. En este manuscrito se resumen los resultados que se obtuvieron en ese primer proyecto, que se los voy a mostrar a continuación. El objetivo principal era identificar familias con hipercolesterolemia familiar, posteriormente, por medio de tamiza en cascada, realizar la identificación de todos los individuos afectados de cada una de las familias, para que iniciaran un tratamiento adecuado y se redujeran las posibles consecuencias de la enfermedad. Además, también se les dio un asesoramiento genético completo y, por supuesto, se conocieron algunas de las variantes que son causales de hipercolesterolemia familiar en México. Para poder identificar a los pacientes que fueron incluidos en este manuscrito, se hicieron 2 estrategias principales: la presentación del proyecto en diferentes clínicas del IMSS, principalmente por la doctora Alejandra Vázquez, y también la revisión de los perfiles de lípidos en las bases de datos del laboratorio del IMSS. Una vez que se tenía un posible candidato, se citaba al caso índice y a las familias en el SIBO, se les hacía una historia clínica, se firmaba la carta de consentimiento informado y posteriormente se tomaba la muestra para realizarles el perfil de lípido y la extracción de ADN. Además, con la integración de la historia clínica y del perfil de lípidos, podíamos obtener la información de cuáles de las familias podrían tener un diagnóstico sugestivo de hipercolesterolemia familiar, a las cuales se les hacía extracción de ADN y también en el tamizaje molecular se analizaron el gen del receptor LDL, ApoB y PCSK9. Particularmente, el gen del receptor LDL está compuesto por 18 exones y codifica para una proteína madura de 839 aminoácidos, los cuales están distribuidos formando 5 dominios que son funcionales y muy importantes para la proteína del receptor LDL. En el caso de ApoB, tenemos que son 29 exones lo que conforman el gen, codifica para una proteína de 4.563 aminoácidos. Sin embargo, la importancia de este gen una particularidad es que la mayoría de las mutaciones que han sido asociadas con hipercolesterolemia familiar se localizan en un segmento de aproximadamente 300 pares de bases que está ubicado en el exón 26. La mutación más comúnmente localizada en este tipo de pacientes, en el gen ApoB, es la de arginina 3500 glutamina o arginina 3500 triptófano, prolina o leucina. Estas son las 4 mutaciones que en la mayoría de las veces se encuentran en estos pacientes. Por otro lado, el gen de PCSK9, que está compuesto por 12 exones, codifica para una proteína de 692 o de 541 en su forma madura, y PCSK9 juega un rol muy importante junto con ApoB y con el receptor LDL para poder eliminar el colesterol LDL de la sangre. Por ejemplo, tenemos aquí el receptor LDL y la molécula de colesterol LDL, la cual tiene una molécula de apoproteína B, que es importante para poderse unir al receptor. Entonces, normalmente hay la unión, hay la internalización de la proteína con la molécula de LDL y posteriormente su degradación del colesterol LDL y el reciclamiento del receptor. Sin embargo, ¿cuál es la función que tiene PCSK9? PCSK9 es una proteína que marca a la molécula del receptor LDL para enviarla a su degradación, de tal manera que si inhibimos a PCSK9, entonces el receptor no se va a ir a degradación y va a continuar regresando a la membrana del hepatocito para poder capturar nuevas moléculas de LDL que andan en la sangre y poder reducir los niveles de colesterol LDL. Muy bien, en esta tabla se presentan algunas de las características de los 62 casos índices que fueron captados y presentando los resultados en este primer artículo, donde 3 de los casos son homocigotos y 59 son heterocigotos. En el caso de los homocigotos, en el 100% se identificó la mutación, y en el caso de los heterocigotos solamente en el 59%, de tal manera que 24 individuos quedaron o se denominaron como mutación negativa, a pesar de que tenían todas las características de hipercolesterolemia familiar.
Para esto se analizaron los 3 genes que les comenté. Muy bien, aquí podemos observar algunas de las características clínicas que presentan estos pacientes. La mayoría de los pacientes homocigotos presentan tanto jantomas como enfermedad coronaria, como cantelasma o incluso arco corneal. Aquí solamente uno de los pacientes no mostró enfermedad coronaria. Y en el caso de los heterocigotos, el porcentaje de la presentación de las características clínicas puede variar, de tal manera que ninguna de ellas llega al 50%. Por otro lado, podemos ver que hubo diferencias significativas en cuanto a los niveles de LDL entre los homocigotos y los heterocigotos. Y además, también hubo diferencias significativas en los niveles de LDL entre los heterocigotos con mutación positiva versus los heterocigotos versus los de mutación negativa, que también su fenotipo clínico o bioquímico era heterocigoto. En esta tabla se presentan las mutaciones que se observaron en todos los casos índice. Fueron 25 mutaciones, 24 de ellas del receptor LDL y una en ApoB. De estas 24 del receptor LDL, 4 de ellas fueron nuevas. Llama la atención que 2 se encontraron en 3 casos índice. Una de las mutaciones se encontró en el intrón 4, una en el exón 7, en el exón 10 y en el exón 15. Estas mutaciones se le hicieron estudios in silico y resultaron ser patogénicas. Además, el análisis de los familiares de cada una de las familias, de los casos índices que portaron esta mutación, el análisis de segregación de la mutación con el fenotipo bioquímico de hipercolesterolemia fue congruente, lo cual también corrobora o confirma de alguna manera que estas mutaciones son las causales de la enfermedad en estas familias. Por otro lado, tenemos aquí marcadas las 3 mutaciones que se observaron con mayor frecuencia. Son las denominadas México 1, México 2 y México 3, con una frecuencia de 5 alelos, 4 y 4, las cuales en total no se explican más del 30% de los pacientes con la enfermedad. Además, estas 3 mutaciones solamente se han observado en pacientes con HF y con ancestría mexicana. Vale la pena también mencionar que 16 de las 25 mutaciones que se observaron fueron encontradas en un solo alelo, lo cual nos habla de la gran heterogeneidad de variantes que se presentan en nuestra población, que son las causales de HF. Esta misma heterogeneidad se ha visto en otras poblaciones. Por otro lado, los pacientes que no tuvieron mutaciones ni en el receptor LDL ni en ApoB, que fueron 24 pacientes, se les analizaron 8 exones, que fueron los más comúnmente mutados en otras poblaciones, del gen PCSK9. Se encontraron 8 variantes, de las cuales 7 de ellas no han sido asociadas a HF, y en el caso de la alanina 617, ácido aspartico, se tiene la duda si sí o no es causal de enfermedad. Hasta el momento, hasta cuando se publicó este artículo, pues llegó la jubilación del doctor Gerardo Vaca. Sin embargo, el centro se convirtió como referencia de diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y continuaron llegando algunos pacientes, por lo que se hizo el registro de otro proyecto titulado Análisis de las características bioquímicas clínicas genéticas en pacientes con hipercolesterolemia familiar en México. Cuando se inició con este proyecto, nos llegó un casito que llamaba la atención por algunas características que les voy a comentar. Entonces se realizó un reporte de caso. Es un niño de Papantla, Veracruz, que tenía 8 años de edad cuando fue enviado con nosotros. Era de padres no consanguíneos o aparentemente no consanguíneos,
y que a los 8 años de edad, a los 6 años de edad, fueron evidentes jantomas en codos, rodillas y en diversas partes del cuerpo. Es enviado a dermatología y posteriormente endocrinología, donde le realizan un perfil de lípidos y observan que los niveles de LDL están muy altos, 715 miligramos por decilitro, por lo cual deciden iniciarle tratamiento, 40 miligramos de atorvastatina y 20 miligramos de ezetimiba. Sin embargo, no responde al tratamiento, los niveles siguen muy elevados, de hecho no se bajan nada. Posteriormente, se realiza un perfil bioquímico a 8 miembros de la familia o 8 miembros consanguíneos, donde se incluyen a sus hermanos, se incluyen a sus padres y también a sus abuelos. De estos 8 miembros, 5 de ellos presentan características bioquímicas compatibles con hipercolesterolemia familiar. Llama la atención que el padre del caso índice presenta niveles normales de colesterol LDL, lo cual confunde un poco al endocrinólogo para poder realizar el diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, sus características clínicas eran muy compatibles con HF, que sería el arco corneal o jantomas, y además para este momento ya presentaba estenosis, o ya se le había hecho el estudio donde reveló que había estenosis severa de la arteria carótida izquierda. Posteriormente, nos mandan las muestras para hacer la extracción de ADN y realizarles el estudio molecular a toda la familia. Entonces, en el análisis molecular del caso índice, se encuentra que era portador en estado homocigoto de la variante México 2, que se localiza en el exón 7 y es un cambio de cisteína en la posición 300 o en el aminoácido 352 por tirosina. Esta mutación previamente ya había sido identificada en otros pacientes con la misma enfermedad. Y podemos observar que de los 8 individuos que habían sido analizados, 7 de ellos fueron heterocigotos para la mutación, incluyendo al padre, que había salido, que eso es normal en su perfil bioquímico o en el perfil de lípidos de LDL, y a la abuela. Entonces, este fenómeno se conoce como penetrancia incompleta y se ha visto en cerca del 10 al 15% de los pacientes que presentan hipercolesterolemia familiar. Posteriormente, continuamos con la captación de pacientes, sean heterocigotos u homocigotos, para ser incluidos en el proyecto que había sido registrado, y de tal manera que desde el 2015 hasta el 2020 se captaron 52 casos índices, 11 de ellos son homocigoto y 43 son heterocigoto. Analizando a los familiares, resulta que teníamos un total de 172 pacientes con sugestiva hipercolesterolemia familiar provenientes de 8 estados de la República Mexicana, donde los más frecuentes provenían, o el número mayor, provenía del estado de Jalisco. Específicamente, la mayoría de ellos venían de la zona metropolitana, fueron captados de la zona metropolitana. En esta tabla les estoy presentando los resultados bioquímicos, las medias de los resultados bioquímicos de los pacientes homocigotos, que en este eran 13 y 11 de ellos independientes, y de los heterocigotos, que fueron 159. Podemos observar las cifras de colesterol extremadamente diferentes. Sin embargo, cuando nosotros comparamos las de los individuos homocigotos de este estudio versus los que reportó Vaca en el 2011, podemos ver que no hay diferencias significativas en cuanto a la concentración de colesterol y colesterol LDL e incluso HDL. En esta diapositiva les estoy presentando las medias de colesterol LDL y de colesterol total de los individuos heterocigotos, que al momento de hacer la comparación con 2 de los estudios previamente reportados, se observan diferencias estadísticamente significativas. Tanto Vaca en el 2011 como Robles Osorio presentan cifras de colesterol LDL mayores, estadísticamente significativas, a las que nosotros estamos presentando. Esta diferencia en los perfiles de lípidos pueden ser consecuencia de la variante patogénica en cada uno de los casos, o hay diferentes polimorfismos que se han descrito en otros genes que también modifican los niveles de colesterol. Cualquiera de estas nos puede explicar. Además, en el análisis molecular del gen del receptor LDL se encontró
la variante patogénica en 22 de los 43 casos independientes heterocigotos y en 8 de los 11 casos homocigotos. Para ello encontramos 20 variantes en el receptor LDL, ninguna variante en el gen ApoB, y observamos que una de ellas es nueva. Es una variante que es una deleción en el promotor de 10 pares de bases, que se ubica desde menos 139 a menos 130, y esta variante se sometió a análisis in silico. Resultó que modifica los sitios de unión para 3 factores de transcripción, y estos 3 factores de transcripción tienen que ver o son los más importantes para la transcripción del gen del receptor LDL. Por lo tanto, esta es la causa es una variante patogénica que causa hipercolesterolemia en nuestro país. Las 2 mutaciones o variantes más comunes fueron precisamente la cisteína 3,52 tirosina, conocida como México 2, previamente reportada, y también otra que no había sido muy frecuente en nuestro país, que es leucina 759 serina, donde 6 aminoácidos posteriores nos genera un codón de paro. También lo encontramos tanto la de México 2 como esta de lesión de T en un 18%, fueron las más comunes. Vale la pena remarcar que esta mutación solamente se ha visto en personas provenientes de Oaxaca. Estos resultados que obtuvimos nos permitió reportar todos los casos homocigotos o la serie de casos homocigotos que teníamos en este manuscrito, y particularmente ya les voy a hablar solamente de los homocigotos. Los 13 homocigotos son provenientes de 11 familias diferentes, de 11 familias no relacionadas, y provienen también de 5 estados de la República. Un caso es de Puebla, uno de Nayarit, y 9 son de Oaxaca. Uno es de México y uno es de Baja California. Aquí podemos ver que la edad de detección de los pacientes fue desde 4 años a 42 años, a pesar de que a esta paciente no se le había hecho el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, ya tenía varios años, incluso décadas, que estaba bajo tratamiento farmacológico para reducir los niveles de colesterol. Aquí podemos ver el rango de colesterol LDL que presentaron estos 13 pacientes, desde 362 hasta 1601 miligramos por decilitro. Es un rango muy amplio. Además, podemos observar que la mayoría de ellos tenían niveles de colesterol menores a 35 HDL menores a 35 miligramos, y que nos lleva a tener una dislipidemia denominada hipoalfa-lipoproteinemia. Además, es muy común en este tipo de pacientes. El análisis molecular nos permitió observar 6 diferentes variantes en 9 casos, en 10 casos u 8 casos independientes no relacionados, en los cuales se encontró la causa de la hipercolesterolemia. Vale la pena mencionar que la mutación más común fue la encontrada en Oaxaca, es una de lesión de T que ya les había comentado, y se observó en 7 alelos de los 16. Esta mutación es la de lesión de una T en el exón 15. En 3 de los pacientes no se observó la mutación patogénica causal de HF, por lo que fueron derivados a otro protocolo que tenía la intención de caracterizar de lesiones y duplicaciones del gen del receptor LDL por medio de MLPA. En el análisis de MLPA de los 2 pacientes de Oaxaca, resultó con este comportamiento lo que se interpretó como una deleción del exón 5 del gen del receptor LDL. Posteriormente, para poder caracterizar esta deleción, se hizo secuenciación de Sanger. Esta secuenciación de Sanger nos permitió encontrar una deleción de 1042 pares de base, la cual incluía parte del intrón 4, todo el exón 5 y parte del intrón 5. Es una variante que no ha sido reportada. En este esquema se muestra en amarillo la sonda que se pierde en el análisis de MLPA, y
Todo esto rojo son los 1042 pares de base que se pierden. En esta región se han descrito también otras de lesiones, particularmente está una de 774 pares de base que está dentro de la lesión que nosotros encontramos. Muy bien. Enseguida, nosotros estábamos captando pacientes que nos llegaban de diferentes partes del país, algunos heterocigotos, otros homocigotos. Sin embargo, en 5 años fue un número muy reducido a pesar de todos los esfuerzos que previamente se habían hecho de parte de la doctora Alejandra de ir a presentar el proyecto y de dar a conocer que se estaba realizando este tipo de diagnósticos en el centro de investigación. Entonces considerábamos que era muy poca la cantidad de pacientes que habíamos captado, por lo que quisimos empezar otro tipo de estrategias para identificar a estos pacientes. Entonces, una de estas estrategias que estábamos nosotros proponiendo es identificar de dónde el origen de cada uno de estos pacientes para poder ir a buscar si había homocigotos, significaba que iba a haber varios heterocigotos. Entonces, lo ideal, o bueno, lo más llamativo podría ser empezar con Oaxaca. Sin embargo, todas las condiciones fueron dándose para iniciar con el tamizaje de para iniciar con la paciente de Puebla, donde sabíamos o empezamos a conocer que esta paciente provenía de una comunidad de la Sierra de Puebla, donde el número de residentes era menor a 500. Entonces, decidimos ir a la sierra para tamizar a todas las personas que quisieran participar en el estudio y que ellas conocieran si eran portadoras o no de esta enfermedad. Obviamente, cuando llegamos ahí, se les dio una plática de manera muy general y a los que fueron más, que tuvieron la patología, se les dio más información el día que se les entregaron los resultados. Y nos permitió también publicar estos resultados en este manuscrito. Total que cuando llegamos al Triunfo, a la comunidad del Triunfo, se les hizo la invitación a toda la población en general, pero solamente 308 individuos desearon participar. La mayoría de ellos fueron femeninas, 219, y además también fueron adultos, 243 adultos. Cabe la pena mencionar que en esta comunidad ya hay muchísima gente adulta, ancianos, hay mucha gente anciana, porque sus hijos ya migraron a otros estados. Hay muy poca, es una comunidad muy aislada. Y posteriormente, nosotros de hacerles el perfil de lípidos, pudimos identificar 16 individuos que tuvieron concentraciones de colesterol abajo de 170 miligramos por decilitro. La mayoría de los artículos ponen como rango abajo de mayores o igual a 190 miligramos por decilitro. Sin embargo, nosotros consideramos mayores o iguales a 170. Anteriormente lo comenté abajo, pero no, es mayor a 170 miligramos por decilitro. Y encontramos que 12 mujeres tenían estos niveles y 4 hombres. 12 eran adultos y 4 eran niños. El promedio del colesterol LDL de estos 16 fue de 212 miligramos y con un rango de 171 a 291 miligramos por decilitro. Posteriormente procedimos a hacer el análisis molecular, el cual siempre se realiza por PCR y seguido de secuenciación de Sanger. Entonces se hizo el análisis molecular dirigido a la búsqueda de la mutación que se había previamente encontrado en el caso homocigoto, que era asparagina 360 histidina, ácido aspartico 360 histidina, y es una mutación que se localiza en el exón 8 del receptor LDL. Y al momento de analizar nosotros estos 16 individuos, todos portaban esta mutación. Entonces procedimos al análisis de los familiares consanguíneos, que en este caso de los 16 solamente teníamos 34 y 6 de ellos presentaron la mutación. Aquí se metieron todos los consanguíneos independientemente de los niveles de lípidos que tuvieran. Entonces, 6 de ellos tuvieron la mutación y el rango de colesterol que presentaron estos pacientes fue de 145 a 170 miligramos por decilitro con una media de 157, de tal manera que la frecuencia de individuos heterocigotos para HF fue de 7.1%, es decir, 1 por cada 14 individuos.
Vale la pena remarcar que no encontramos ningún caso homocigoto adicional. Aquí se encuentran los electroferogramas del alelo normal, el alelo heterocigoto GC y un homocigoto donde tenemos C y C. Como conclusión podemos obtener de este pequeño reporte de que la frecuencia de pacientes heterocigotos en el triunfo es por mucho muy elevada con la que se propone para población general, 7.4 versus 0.004%, por lo que esto es explicado por un efecto fundador o incluso también endogamia, porque es una región muy aislada y obviamente esto les permitió que la mutación, la variante ácido aspartico 360 histidina incrementara su frecuencia. Además, observamos en esta población una gran variabilidad bioquímica. Es uno de los reportes en los cuales se observa una gran cantidad de pacientes que tienen la misma mutación y se observa esta gran variabilidad, desde 145, que era una persona adulta, hasta 291 miligramos por decilitro de LDL. Con esta información podemos comentar que es importante incrementar el tamizaje de pacientes con hipercolesterolemia familiar para poder establecer los puntos de corte LDL aplicables a la población mexicana. Muy bien. Enseguida, aquí me faltó comentarles que ya se tuvo la mutación de estos dos pacientitos que nos hicieron falta en el artículo, la de lesión, los dos tuvieron la de lesión de 1000 pares de bases, la cual fue identificada por medio de MLPA, y me faltó comentarles que el niño de Baja California se le hizo el análisis de todos estos genes, sin embargo, en ninguno de ellos se identificó mutación, a pesar de que presenta las características, tanto familiares como personales, de la enfermedad. Posteriormente, pues ya habíamos tamizado nosotros el estado o la comunidad de donde provenía el paciente homocigoto de Puebla, por lo que continuamos con el tamizaje de la población de Oaxaca. Y para ello, nosotros seleccionamos esta familia, la familia 3, identificamos de dónde provenían y resulta que era de una población denominada Reyes Llano Grande, la cual pertenecía al municipio de Santa María Yucuiti y estaba conformada, este municipio, por 8 diferentes comunidades. Entonces, Reyes Llano Grande nos pertenecía a estos dos pacientes y portaban la mutación, que es una deleción de T en el exón 15. Por lo que procedimos nosotros a registrar un proyecto para obtener financiamiento denominado Identificación de Pacientes con Hipercolesterolemia Familiar en el municipio de Santa María Yucuiti, Oaxaca, México. Entonces, todo el equipo de mis estudiantes y de algunos colaboradores nos desplazamos hasta Oaxaca y empezamos con el tamizaje de estas comunidades. Nosotros llegábamos aquí con las personas, con el alcalde de cada uno en particular en este caso con el alcalde de Santa María Yucuiti, le planteamos el problema que había en su comunidad. Ellos ya conocían estos dos casitos y sabían y conocían bien a la familia, por lo tanto tuvimos mucho apoyo para podernos mover y llevarnos a las diferentes comunidades. Son 8 comunidades las que pertenecen al municipio y tomamos hasta en el año 2019, se tomaron 1,816 muestras. En esta tabla se observan cuánta cantidad de pacientes o de individuos se tomaron en cada una de las comunidades y además el porcentaje de individuos sugestivos para hipercolesterolemia familiar en cada una de ellas. Vale la pena mencionar que se les daba primero una plática. En cada una de las comunidades les dábamos la plática, el alcalde, el presidente en cada una de ellas se encargaba de promocionar este tipo de estudios, de tal manera que se citaban a todos los pacientes o a los que estaban interesados en que les hiciéramos el estudio en alguna cancha o en un centro de salud, y entonces después de darles la plática,
se firmaban las cartas de consentimiento, una pequeña historia clínica, se tomaban las muestras. Entonces, en este caso, el porcentaje más bajo de HF fue en Santa María Yucuiti, precisamente en la cabecera municipal, y el más alto fue en San Lucas Yosonicaje, con un 19.1%, realmente es un porcentaje muy, muy alto, y en total se obtuvieron 178 personas con fenotipo bioquímico de hipercolesterolemia familiar, de lo que nos da un 9.8% de afectados. Y al momento de nosotros hacer el análisis molecular, obviamente nos dirigimos a hacer el estudio primero del exón 15, donde se encuentra la deleción de T, que nos genera la mutación leucina 759 serina y un codón de paro 6 aminoácidos posteriores, que era la mutación que portaban nuestros casos índice homocigoto. Desgraciadamente o afortunadamente, no los 178 individuos portaron la mutación, solamente el 137, que nos da un 77% de ellos. El resto, que son 41 individuos, están siendo ahorita analizados, el resto de los exones del receptor LDL, y si no encontramos ahí la mutación, pues se pretende analizar el fragmento de cerca de 300 pares de bases del gen ApoB. Y si no encontramos ahí mutaciones que nos expliquen la hipercolesterolemia familiar en estos pacientes, pues seguiremos con el gen PCSK9. Además, también tenemos contemplado realizar, por medio de la técnica de MLPA, la búsqueda también de grandes lesiones, de grandes lesiones del receptor LDL, para el cual ya hay un kit y fue el que aplicamos en el estudio anterior. Entonces, hasta el momento es con lo que llevamos de este protocolo. No hemos podido hacer otros viajes porque la idea era terminar o completar al menos unas 2.500 muestras de este municipio, o incluso continuar con otros municipios en los cuales sean de donde provienen los otros casos de homocigotos de Oaxaca. Sin embargo, pues vamos a concluir, yo creo, esta etapa. Por la pandemia ya no podemos regresar muy pronto, pero se va a concluir este análisis molecular y esperemos tener la oportunidad de continuar con ese tamizaje en este estado, que es muy, muy importante por la endogamia que hay y por la gran cantidad de pacientes provenientes con esta enfermedad de forma homocigota y para los cuales no hay tratamiento. Bueno, muchas gracias por la atención y solamente me resta dar agradecimientos a todos los colaboradores de este tema de hipercolesterolemia familiar, y aquí les presento mis datos por si alguien está interesado en contactarme. Muchísimas gracias.